Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema candente, un tema que ha hecho arder las redes sociales. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, nuestros amados Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air y que, aunque ya no estén juntos oficialmente, siguen dando de qué hablar. Y es que, ¿quieren saber qué pasó en la casa de Hande? Exacto, la visita emocional que enloqueció a los fans. ¿Listos para el drama? Prepárense, porque esto está bueno. Antes de empezar, un pequeño favor, sí. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero todavía no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal. No se pierdan ningún chisme, ninguna noticia, ningún análisis de sus series y parejas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y únanse a esta comunidad que es la mejor. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es, como mínimo, apasionante. Nos cautivaron con sus personajes, Eda y Serkan, en Love is in the Air, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Empezaron una relación que duró varios meses y que nos hizo soñar a todos. Éramos felices viéndolos juntos, compartiendo momentos, dedicándose mensajes. Era como un cuento de hadas, pero de la vida real. Y luego, como suele suceder, las cosas se acabaron. Rumores, especulaciones, pero al final, la pareja llegó a su fin. Y, como es normal, eso entristeció a muchos. Pero, ¿saben qué? La amistad, a veces, permanece. Y eso es lo que nos dejó esta historia. Pero, ¿qué pasó recientemente? ¿Por qué tanto revuelo con una visita? Bueno, para entender todo, debemos retroceder un poco en el tiempo y refrescar la memoria. Después de su separación, tanto Hande como Kerem han continuado con sus vidas. Hande, actualmente, está en una relación con el multimillonario Hakan Saban, y Kerem, aunque soltero oficialmente, parece estar centrado en su carrera y sus proyectos personales. Pero lo que no nos esperábamos era la sorpresa que estaba por llegar. La visita de Kerem a la casa de Hande se convirtió en el tema de conversación número 1. Las redes sociales, literalmente explotaron. Los fans de ambos, y los que amamos la pareja de Eda y Serkan, empezaron a especular sobre qué había pasado, qué habían conversado, si había una reconciliación en puerta. La locura total. Desde Twitter, ahora X, hasta Instagram, pasando por foros especializados y grupos de fans, el tema dominó las conversaciones. Todo el mundo quería saber detalles, analizaba cada foto, cada rumor, cada gesto. La intensidad del fandom se desató, alimentada por la nostalgia y la esperanza de volver a ver a sus ídolos juntos, aunque solo fuera en una amistad. Pero, ¿cómo sabemos que esta visita realmente ocurrió? Pues bien, primero, hubo fotografías. Sí, amigos, las fotos no mienten. Y estas fotos, que se filtraron a la prensa, mostraban a Kerem saliendo de la casa de Hande. No hay fotos de ellos juntos dentro de la casa, pero la imagen del saliendo por la puerta principal fue suficiente para despertar la curiosidad. La especulación inicial se basó en la incertidumbre, ¿era real? ¿Era un montaje? ¿Estaban filmando algo secreto? Las redes sociales se llenaron de análisis, de zoom a las fotos, de intentos por identificar el lugar exacto y de comparaciones con fotos antiguas para confirmar la autenticidad. Una vez que se comprobó la veracidad de las imágenes, la expectativa creció exponencialmente. Luego, como siempre, las fuentes cercanas a las estrellas empezaron a hablar. Diferentes medios reportaron que Kerem había visitado a Hande en su casa, y que la visita, aunque breve, fue muy significativa. Se habló de una conversación profunda, de un encuentro lleno de emociones, de un momento de nostalgia. Todo lo que los fans queríamos saber y más. Estas fuentes, que a menudo permanecen en el anonimato,
son cruciales para mantener viva la llama del interés. Periodistas de espectáculos, conocedores de la vida de las celebridades y, en ocasiones, incluso personas cercanas a las propias estrellas, filtraron información que alimentaba la curiosidad del público. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué pasó en esa visita? ¿Qué se dijeron? ¿Por qué la emoción de los fans? Según los informes, la visita fue motivada por una necesidad de cerrar ciclos, de poner punto final a ciertas cosas que quizás quedaron pendientes. Se dice que ambos han mantenido una relación cordial después de la separación, pero que necesitaban este encuentro para aclarar ciertas dudas y para reafirmar su amistad. Este cierre de ciclos es algo que resuena con muchas personas que han vivido experiencias similares. La idea de dejar atrás el pasado, de perdonar y de avanzar, es un tema universal que conecta con la audiencia. Se especuló sobre las posibles razones de esta necesidad: diferencias no resueltas, sentimientos aún presente, necesidad de hablar abiertamente sobre el futuro. Pero, lo que más llamó la atención fue la carga emocional de la visita. Las fuentes indicaron que fue un encuentro lleno de nostalgia, de recuerdos, de emociones a flor de piel. Se habló de momentos de risas, de momentos de silencio, y de una profunda conexión que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, sigue existiendo entre ellos. Imagínense lo que debe ser eso. Revivir momentos especiales, recordar los buenos tiempos, y entender que la amistad, a veces, es más fuerte que cualquier otra cosa. La idea de dos personas que, a pesar de haber sido pareja, conservan un vínculo especial, es algo que conmueve y despierta esperanza en el amor y en las relaciones. Los fans soñaban con vislumbrar un pedacito de esa conexión, un fragmento de esa intimidad. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone más interesante. Algunos rumores, siempre están ahí, apuntan a que Hande y Kerem estarían evaluando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro. ¿Se imaginan? Un reencuentro en la pantalla. Sería la locura total. La verdad, no hay nada confirmado, pero el solo hecho de que se hable de ello, nos da esperanzas. Esta posibilidad de un nuevo proyecto, ya sea una película, una serie o incluso una campaña publicitaria, es lo que realmente enciende la imaginación del público. El éxito rotundo de Love is in the Air y la innegable química entre Hande y Kerem son argumentos de peso para que los productores consideren esta opción. Las redes sociales se llenaron de propuestas, de ideas para el argumento, de peticiones para que este reencuentro se haga realidad. Lo que sí es cierto, es que la visita de Kerem a Hande fue un gesto muy significativo. Demuestra que, a pesar de las circunstancias, el respeto y el cariño entre ellos siguen presentes. Y eso es algo que los fans valoramos mucho. Porque al final, lo que queremos es que nuestras estrellas favoritas sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si pueden mantener una buena relación, y sobre todo, una amistad, es una gran noticia. Este gesto, independientemente de los rumores, transmitió un mensaje positivo: la madurez, el respeto y la capacidad de mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura. Esto es algo que, en un mundo lleno de conflictos y dramas, es digno de admiración. Además, este encuentro nos recuerda que la vida está llena de cambios, de idas y venidas, de momentos buenos y malos. Y que, a veces, lo más importante es aprender a cerrar ciclos, a perdonar, a valorar lo que tuvimos y a seguir adelante con la frente en alto. Y eso es precisamente lo que Hande y Kerem parecen estar haciendo. La historia de Hande y Kerem, con sus altibajos, es un reflejo de la propia vida. Su ejemplo nos enseña que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar un legado positivo y que la amistad, a veces, es un tesoro invaluable. Ahora, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, que Hande y Kerem son dos personas que se preocupan por su bienestar emocional y por mantener una buena relación con aquellos que alguna vez fueron importantes en sus vidas. Segundo, que la amistad,
el respeto y el cariño, a veces, superan cualquier obstáculo. Tercero, que el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con nuevos giros y acontecimientos inesperados. Y por último, que nosotros, los fans, siempre estaremos aquí, apoyando y celebrando cada paso que den nuestras estrellas favoritas. La lección más importante es que el amor, en sus diferentes formas, puede ser un sentimiento duradero. En resumen, la visita de Kerem Bürsin a la casa de Hande Erçel fue un evento lleno de emociones que generó revuelo en las redes sociales. La visita, aunque breve, pareció estar llena de nostalgia, recuerdos y la reafirmación de una amistad que perdura. Los fans especulan con un posible proyecto futuro, pero lo más importante es que ambos actores han demostrado respeto y cariño mutuo, cerrando ciclos y valorando su relación. Pero profundicemos un poco más en los detalles y en el impacto de esta visita. Además de las fotografías y los rumores, hay otros aspectos que vale la pena analizar. El contexto social y cultural la fascinación por Hande Erçel y Kerem Bürsin no es solo una cuestión de entretenimiento. Ambos actores son figuras importantes en la sociedad turca y tienen una gran influencia en el público, especialmente en los jóvenes. Son considerados modelos a seguir, no solo por su talento, sino también por su estilo, sus valores y su forma de ser. La manera en que manejan sus relaciones personales, su carrera y su imagen pública es objeto de análisis y debate. La visita a la casa de Hande es, en este contexto, un evento de gran trascendencia, ya que suscita preguntas sobre la privacidad, las relaciones sentimentales y la imagen pública de las celebridades. La importancia de Love is in there. La serie Love is in there no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos románticos y sus conflictos, cautivó a millones de personas. La química entre Hande y Kerem fue fundamental para el éxito de la serie y para que el público se enamorara de la pareja. La conexión que se percibía entre ellos en la pantalla traspasó la ficción y generó expectativas sobre su relación en la vida real. La visita a la casa de Hande evoca recuerdos de la serie y de la época en que los fans soñaban con ver a Eda y Serkan felices para siempre. El papel de los fans y las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem son una comunidad muy activa y comprometida. Utilizan las redes sociales para expresar su apoyo, compartir noticias, analizar fotos y vídeos, y debatir sobre sus ídolos. Las redes sociales son una herramienta fundamental para la difusión de información y para la creación de expectativas. Los rumores, las especulaciones y las teorías de los fans alimentan la conversación y mantienen viva la llama del interés. La visita a la casa de Hande, al ser un evento inesperado y poco común, generó una gran actividad en las redes sociales y convirtió el tema en tendencia mundial. El futuro de Hande y Kerem. La visita de Kerem a Hande plantea interrogantes sobre el futuro de ambos actores. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán una amistad duradera? ¿Cuál será el impacto de esta visita en sus respectivas carreras? Los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro y esperan que Hande y Kerem sigan siendo felices y exitosos. La posibilidad de un nuevo proyecto en común es una de las mayores expectativas y es algo que podría consolidar su estatus como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. El impacto en sus respectivas relaciones. La visita de Kerem a Hande también generó especulaciones sobre el estado de sus relaciones actuales. Hande está actualmente en una relación con Hakan Saban, mientras que Kerem parece estar soltero. ¿Cómo afectará esta visita a sus respectivas relaciones? ¿Habrá celos o incomodidad? ¿Cómo reaccionarán sus parejas? Estas preguntas también son objeto de debate y especulación en las redes sociales. La gestión de las relaciones personales en el mundo de las celebridades es un tema delicado y que suscita mucho interés.
El mensaje de la visita más allá de los rumores y las especulaciones, la visita de Kerem a Ande envía un mensaje importante: la amistad y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Es un mensaje positivo que inspira a muchas personas a valorar sus relaciones y a cerrar ciclos de forma saludable. Es un ejemplo de madurez y de civismo en un mundo a menudo marcado por el drama y la confrontación. La actitud de Ande y Kerem es un ejemplo a seguir para todos aquellos que han experimentado una ruptura sentimental. La gestión de la imagen pública. Ande y Kerem son conscientes de la importancia de su imagen pública y de cómo la información que se difunde sobre ellos puede afectar a sus carreras y a sus relaciones personales. La visita a la casa de Ande fue un evento que no pudieron controlar por completo, ya que las fotos se filtraron a la prensa. Sin embargo, la forma en que respondan a esta situación y la información que decidan compartir con el público será fundamental para la gestión de su imagen. El manejo de esta situación puede ser un factor determinante en el futuro de sus carreras. El poder de la nostalgia. La visita a la casa de Ande despertó la nostalgia de los fans por la época de Love is in the Air. La serie dejó una huella imborrable en el corazón de muchos y la química entre Ande y Kerem sigue siendo recordada con cariño. La posibilidad de un reencuentro en la pantalla es un sueño para muchos fans y es algo que podría revivir la emoción y el entusiasmo que generó la serie original. La importancia de la privacidad. La visita de Kerem a Ande también plantea preguntas sobre la privacidad de las celebridades. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación y los fans en su búsqueda de información? ¿Cómo deben las celebridades proteger su privacidad y su vida personal? Estas son preguntas importantes que merecen ser analizadas. Es fundamental que las celebridades puedan disfrutar de su vida privada sin verse constantemente acosadas por la prensa y los fans. El respeto y la madurez. La actitud de Ande y Kerem ante esta situación, independientemente de los rumores, demuestra respeto y madurez. Ambos han demostrado ser capaces de mantener una relación cordial y de gestionar sus emociones de forma adecuada. Es un ejemplo de cómo se pueden manejar las relaciones personales de forma responsable y respetuosa. El factor sorpresa. La visita a la casa de Ande fue una sorpresa para todos. Nadie esperaba este encuentro y la noticia generó una gran expectación. El factor sorpresa es un elemento clave en el mundo del espectáculo y es algo que mantiene a los fans enganchados. El futuro de la relación. Queda por ver qué deparará el futuro para Ande y Kerem. ¿Mantendrán una amistad duradera? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Cómo evolucionarán sus carreras y sus vidas personales? Los fans están ansiosos por saberlo y esperan que Ande y Kerem sigan siendo felices y exitosos. La forma en que gestionen su relación será un tema de conversación constante para los fans. El factor humano. Detrás de la fama y el glamour, Ande y Kerem son personas con sentimientos, emociones y experiencias. La visita a la casa de Ande nos recuerda que las celebridades también son seres humanos y que tienen derecho a vivir sus vidas y a mantener relaciones personales. En resumen, la visita de Kerem Bürsin a la casa de Ande Erçel es mucho más que un simple encuentro. Es un evento que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha despertado la nostalgia de los fans y ha planteado interrogantes sobre el futuro de ambos actores. Es un ejemplo de madurez, respeto y amistad, y un recordatorio de que la vida está llena de cambios y de momentos inesperados. La forma en que Ande y Kerem manejen esta situación será clave para su imagen pública y para el futuro de sus carreras. La posibilidad de un reencuentro en la pantalla es un sueño para muchos fans y es algo que podría revivir la emoción y el entusiasmo que generó la serie original. La historia de Ande y Kerem sigue escribiéndose y los fans estarán atentos a cada capítulo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, se hayan informado. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y estos chismes del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por acompañarme en cada vídeo y por ser la mejor comunidad de todas. Ustedes son lo mejor. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué les pareció la visita? ¿Qué esperan del futuro? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus chismecitos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Quiero saber todo. Y para finalizar, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún detalle de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.